Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener a Félix Ulloa. Él, creo yo, que si no es el que más sabe, es de los que más saben de procesos electorales. Y el propósito de este programa es que todavía estamos a tiempo para corregir muchos errores y prevenir muchos peligros. Así que yo le doy la importancia que se merece, no solo a Félix, sino que a este programa. Bienvenido, Félix. Gracias, Alfredo, te agradezco mucho y sobre todo el comentario que haces, que como tú dices, todavía tenemos tiempo para que algunas cosas que hemos identificado como falencias de este proceso pudieran ser corregidas. Así que gracias por la oportunidad. Félix, el problema primordial del Tribunal Supremo Electoral es la politización. O sea, aquí en este programa hemos discutido varias veces esa composición tan nociva que tiene el Tribunal Supremo Electoral, su proceso de selección. De ahí tenemos que eventualmente en este segmento quiero que toquemos el tema de la división de funciones que debiera haber. Uno es el administrativo y otro es el tribunal. Jurisdiccional, sí. Jurisdiccional. Así que, si quieres, empecemos por la politización. Bueno, mira, en efecto, cuando yo fui electo magistrado en 1994, que fue el primer Tribunal Supremo Electoral, integrado conforme el artículo 208 de la Constitución, o sea, pues el primer tribunal de posguerra, la idea era justamente esa: vamos a enviar personas que representen y defiendan los intereses de los partidos políticos en esa institución. Y la razón, la lógica, la filosofía del momento era: venimos saliendo de un conflicto armado, la desconfianza recíproca obliga a que haya un balance en las instituciones y por lo tanto que haya un pluripartidismo en las instituciones es el mecanismo que garantiza la estabilidad. Tanto fue así que en la Corte Suprema de Justicia, esa primera Corte Suprema de Justicia después de los acuerdos de paz, hubo una magistrada que era secretaria general de un partido político, renunció la noche antes y el día siguiente le eligieron magistrada de la Corte Suprema de Justicia. 25 años después, ya eso ya no lo vemos bien, ya no es permisible, ya maduramos lo suficiente como para no generar una partidización y politización de las instituciones como mecanismo y garantía de estabilidad. Entonces ahora, con esa lógica y con esa nueva visión, y además interpretando históricamente la Constitución y teleológicamente la Constitución, la Sala dio unas sentencias, 2 sentencias prácticamente, para despartidizar el organismo electoral, o sea, el Tribunal Supremo Electoral y el procedimiento electoral. En una de ellas fue cuando declaró inconstitucional la elección de Eugenio Chicas. Dijo: Eugenio Chicas es miembro directivo, dirigente de un partido político, no puede seguir siendo el presidente de este órgano que debe ser totalmente apartidario. Y de ahí se despartidizó lo que es el organismo colegiado. Como en la Constitución se dice que de los 3 partidos que ganan mayoría en la elección presidencial tienen el derecho de proponer a los magistrados, pues ese derecho le quedó siempre a los partidos en la Asamblea Legislativa y este nuevo tribunal se integró bajo esa premisa. Los partidos proponen, pero la condición es que no sean afiliados a los partidos las personas que son propuestas. Se pensó que con eso se despartidizaba el organismo colegiado, o sea, la máxima instancia donde están los 10 magistrados. Pero la sala fue más todavía y en otra sentencia trató de despartidizar los organismos temporales, o sea, la estructura que maneja las elecciones, el proceso electoral, que son la JED, la JEM y la JRB. Y dijo, de nuevo, las personas que integran estos organismos no deben tener afiliación partidaria, aunque siempre le dejó a los partidos el derecho a proponer. En el caso del organismo colegiado yo lo entiendo porque asiste en el artículo 208 de la Constitución. En el caso de las juntas no lo entiendo porque ahí la sala pudo haber dicho serán integradas por el Tribunal Supremo Electoral
y no los partidos, porque ahora tenemos que los partidos van otra vez a ocupar esos asientos en esas juntas de una manera u otra, garantizándose que las personas que estén ahí no aparezcan en sus padrones electorales con los que eligieron en las elecciones internas a los candidatos a los cargos que van a la contienda. Entonces, ¿a dónde están, digamos, las fallas de estas dos sentencias de la sala? En la primera, porque necesitaría una reforma constitucional al artículo 208, y ahí entraría lo que tú planteabas, cómo integrar un organismo que se encargue de la administración de los procesos y otro organismo que se encargue de aplicar las leyes electorales y resolver los conflictos electorales, porque tal como está hoy es un solo organismo el que hace las dos cosas, y muchas veces nos hemos quejado que hay que ir a reclamarle al organismo de una falla administrativa y lo resuelve el mismo organismo y se convierte en juez y parte, porque está calificando hechos de los que él mismo es responsable. Entonces eso sería la reforma constitucional que hay que hacer para además quitarle a los partidos ese derecho a proponer y que sea otro mecanismo que hay múltiples formas. En Panamá, por ejemplo, son 3, uno lo elige el presidente de la República, o sea, el Ejecutivo, uno el Congreso, que es el órgano legislativo, y uno el judicial. En Guatemala son juntas de postulación, que son las escuelas de derecho y las asociaciones de abogados las que proponen. O sea, hay múltiples formas. Pero hoy, y para terminar con este tema de la partidización y politización del organismo electoral. Ya vimos que hay 2 sentencias, uno para el organismo colegiado y otra para los organismos electorales temporales, pero falta algo que todavía no se ha llegado a ello. Y yo me fui con ese mal sabor cuando terminé mi periodo de no haber logrado la profesionalización del personal que trabaja en el tribunal. Ese personal sigue siendo todavía parte de las cuotas de los partidos y obedecen y responden más a los dirigentes de los partidos que están fuera del tribunal que a los propios magistrados y a los propios estructura administrativa del tribunal. Y no es una cosa simplemente de retórica política, es que los hechos llevan a que por los intereses partidistas que ellos todavía defienden, alteran procesos administrativos que van en busca de la modernización o de la democratización en la administración electoral. Solo para ponerte un ejemplo en este tema de las licitaciones que el tribunal con mucha sabiduría o con mucha prudencia dijo, no me voy a meter a escoger cuál empresa va a manejar tecnológicamente la transmisión de resultados y los escrutinios de mesa. Lo voy a mandar a la bolsa de servicios, a la Volpros. Y ahí los términos de referencia van a ser estos. La queja está en que algunos funcionarios no solo modificaron los términos de referencia que ya habían sido aprobados por el tribunal, sino que dieron cierto tipo de instrucciones que al final llegó a que se declarara desierta este concurso público internacional, porque la idea era que vinieran empresas proveedoras de este servicio de nivel internacional, pero cuando encontraron una serie de requisitos que les ponían ahí inconcebibles, como por ejemplo, y esto el tribunal debe de aclarar quién puso de que debía estar domiciliada o inscrita en el país una empresa que iba a participar. Si vienen de Estados Unidos, de Canadá o de cualquier otro país, no van a inscribirse para participar en un concurso de eso. Entonces, esa condición es trampita. Ya había, exacto, a eso vamos. Entonces, muchas de las empresas que retiraron dijeron, es que los términos de referencia, o sea, las bases de la licitación, son incoherentes, son contradictorias, no sabemos qué quieren. ¿Quieren la licencia? Porque parece que se les pedía la licencia. Y una licencia de ese tipo cuesta millones y no vas a venir a entregársela por un concurso en el que tú lo ganaste. Todo ese tipo de cuestiones vienen de la estructura administrativa, que es para mí el tercer eslabón en la despartidización, porque ya se despartizó la cabeza con el organismo colegiado, los 10 magistrados, se ha tratado de despartidizar ese cuerpo que es toda la estructura de las GED, GEM y JRB, pero ahora falta despartizar a los operadores, los que operan el sistema. Así es que, como tú dices, es uno de los temas que tenemos pendientes. Hay un déficit de legislación en esta materia, pero ya tenemos el camino que la jurisprudencia constitucional nos ha marcado y es cuestión de seguir avanzando. Pero a mí lo que me preocupa en todo esto es que estamos poniendo al lobo a cuidar las gallinas. Como hablábamos antes del programa, Félix, la Corte Suprema puede dar un dictamen claro, honesto, pero le deja la implementación a los lobos.
Y eso es no solo contradictorio, sino que nocivo. Y realmente es como un enigma irresoluble, porque la sala llega hasta donde le da el límite en un Estado de Derecho, en un Estado republicano, donde la separación e independencia de poderes te define cuál es tu función. Entonces la función jurisdiccional, en este caso, además de interpretar la ley y de aplicarla, es lo que le corresponde a un órgano judicial. Aún así, teniendo ellos cuidado, porque a lo más que ha llegado la sala es a dar parámetros para decir cómo el legislador debe de legislar. Lo han acusado al órgano judicial, especialmente a la sala, de invadir funciones, de legislar. La Asamblea ha levantado esa bandera y el Ejecutivo también, cuando les han limitado algunas de las atribuciones en las que se han excedido o han violado la Constitución. Entonces, cuando una autoridad demandada, que generalmente es la Asamblea Legislativa, por una violación a la Constitución, por una ley o un decreto o algunas normas que da, y sale condenada, la condena es, esta autoridad demandada tiene que hacerlo de esta manera. O sea, parámetros. Pero ya la autoridad, como tú dices, es poner a cuidar a los lobos, a las ovejas, hace malabares para no cumplir o evadir esa sentencia. Eso lo vi yo desde que gané el primer caso en el año 2000, que presenté una demanda contra el artículo 13 del Código Electoral, el artículo 12 era en aquella época, y la Asamblea legisló en lo que se llama en la ciencia política el gatopardismo. O sea, el gatopardismo es cambiar para no cambiar, o sea, cambiar las cosas para que quede igual. Entonces, en ese gatopardismo legislativo no se modificó la forma de elegir a los diputados, tanto que hoy estos 84 diputados que elegimos, es inconstitucional la forma de hacerlo. Yo he venido insistiendo en eso, desafortunadamente en esta ocasión la sala no nos acompañó porque con Paul Steiner y otros ciudadanos fuimos a la Asamblea Legislativa con una pieza de correspondencia a decirle, miren, la forma que se está eligiendo a los diputados es inconstitucional, porque se está haciendo por 14 departamentos. Y la Constitución lo dice que es el territorio de la base del sistema electoral, dice la población. Entonces nosotros le proponíamos que cada diputado represente un número X de ciudadanos. Ahí proponíamos 115,000 ciudadanos por diputado. Y al dividir el último censo de la población entre esa cifra repartidora, salían 50 diputados. O sea que no necesitamos tener 84 si aplicamos este criterio constitucional que es la población y redefinimos las circunscripciones electorales, que no tienen que ser los 14 departamentos. La distritación. La distritación, exacto, que ya lo hemos hablado en otra ocasión. Sí. El tema de la distritación, porque eso es lo que nos está fallando. Y estas no son cosas de ideología ni de política, son simples cosas de modernización de los sistemas electorales. Transparencia. De transparencia, de asegurar la representación, de que el ciudadano se sienta representado con la persona por la que... y el elegido obligado. Con el constituency, con el elector. Sí. Que aquí hemos avanzado un poquito, porque antes los que salían electos se sentían obligados con la cúpula del partido que los había puesto, o con el secretario general que bueno, todavía. Bueno, pero ya tiene el ciudadano la posibilidad de bajar o subir candidatos, como de hecho lo hizo en el 2012. ¿Tú te acordás? Un candidato que iba en el último. En algunos partidos. En algunos, en otros no. La línea es vote por la bandera que esté. Vos sos y si no sos, vos serás. Así es. Es decir, la falta de democracia interna que todavía es otro déficit aquí en el sistema político nuestro. En el próximo segmento, Félix, quisiera que habláramos de la manipulación de las elecciones. Y me gustaría analizar los últimos ejemplos de Venezuela, el de Nicaragua, porque yo siento que estamos, así como ya recorrimos el triste camino de que la democracia se convirtió en una partidocracia, estamos en el peligro de que la partidocracia desemboque en una chusmocracia. Y eso para mí es particularmente grave, porque eso va a significar la destrucción de la legitimidad de nuestro sistema político. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.
Félix, la manipulación de las elecciones, que en mi opinión destruye la legitimidad de cualquier resultado, tiene varias aristas. Uno es el geográfico y otro el administrativo. En el geográfico ahora ha salido la moda del ratón loco, que se lo inventaron los sandinistas en Nicaragua, que es a última hora mover el centro de votación cuando es un distrito de reconocido apoyo para la oposición, lejos para hacerle difícil a la gente, especialmente a la gente que tiene problemas de movilidad, ejercer su voto. Sí, mira, definitivamente la manipulación electoral no solo afecta la voluntad del elector, sino que distorsiona el sistema. Pero me gustó la palabra que usaste de la chusmocracia, que es la degeneración de la democracia. De la partidocracia. De la partidocracia, democracia, partidocracia, chusmocracia. Pero hay un concepto intermedio entre partidocracia y chusmocracia que nos está afectando y que no lo queremos entrar a abordar con propiedad, que es la plutocracia. La plutocracia es esa democracia basada en el dinero, o sea, cuando son los dineros ilícitos, no controlados, los que entran a la política y te distorsionan la realidad, te pueden manipular una elección por flujos de dinero no controlados provenientes de actividades ilícitas, y que en este momento es uno de los debates en nuestro país, porque la sala también, en esa sentencia que dio de transparentar las finanzas, obligaba a la Asamblea a regularlo y a legislar. La legislación ha sido de tal manera contradictoria con la sentencia que han puesto un límite para que no se informe. Tanto así que el propio presidente de la Asamblea Legislativa le está pidiendo al Ejecutivo que no sancione ese decreto, que lo observe o que lo vete, porque considera que está en contra del espíritu de la sentencia. Entonces, ese es otro riesgo de la manipulación electoral mediante el uso incontrolado del dinero en la política. Ahora está el otro que tú señalabas, que son estos mecanismos para dificultarle al elector, para cambiarlo de su lugar de votación, para mover votantes de un distrito a otro. Esta es una figura que se conoce como transhumancia electoral y que ha sido denunciada en varios procesos en nuestro país. Yo recuerdo uno muy bien porque yo lo denuncié y lo presenté el caso al Tribunal Supremo Electoral en la época de Eugenio Chicas, que se dio en la elección del 2012, allá en el municipio de Turín, en Ahuachapán, donde el alcalde que fue electo salió con los votos de una cooperativa de Atiquizaya, que eran casi 2.000 electores que se movieron a votar por este alcalde. Eso se documentó, se presentó, nunca se resolvió el caso, porque pues era notorio que un gobierno local había sido electo por ciudadanos que no residían en el municipio, sino que habían sido movidos desde otro municipio. En este proceso, en 2015, se dio otro caso similar en San Buenaventura, en el departamento de Usulután, donde llegaron ciudadanos del Triunfo, de un municipio que se llama El Triunfo, a votar a San Buenaventura. Entonces, este tipo de manipulaciones se dan y hay países, los que tú mencionabas, en el caso de Venezuela o de Nicaragua, donde la manipulación llega incluso a otros extremos todavía más serios. En el caso de Venezuela, la oposición ha denunciado mecanismos para limitar su participación, su libre movilización, intimidaciones. Hay otras formas. En Nicaragua, es decir, en el caso de Venezuela, lo que yo he escuchado y le he leído. En el caso de Nicaragua, lo que yo viví en las elecciones, las últimas presidenciales que estuve en Nicaragua con un organismo internacional, y donde dos representantes de organismos multilaterales, el de OEA, que era Dante Caputo, y el de la Unión Europea, un señor de apellido Barrio Nuevo, que había estado en las elecciones aquí en el 2009, denunciaron la forma en que se les había obstaculizado el trabajo a sus observadores internacionales. Caputo incluso dijo que había dado una conferencia a las 10 de la mañana diciendo que ya no podía realizar su proyecto del Quick Count porque le habían expulsado observadores de varios centros de votación en algunos departamentos. Y Barrio Nuevo terminó su informe a la Unión Europea denunciando que eran las elecciones más opacas que se habían observado. Con estas experiencias, nuestro país debería de verse en ese espejo, porque estamos no ante la amenaza o una inminente probabilidad de que caigamos en una manipulación electoral,
pero se están acumulando tantas falencias en el proceso que pudiéramos llegar a repetir en una, digamos, situación exponencialmente mucho más grande lo que pasamos en el 2015 con el departamento de San Salvador, que tú te recordarás bien que se instaló la Asamblea Legislativa sin los diputados de San Salvador porque no se sabía oficialmente quiénes habían sido electos. O sea, un mes después, más de un mes de transcurrido el evento electoral. Entonces, estas cosas son las que yo creo que a los oídos, no solo de la audiencia que nos ve, de los electores, sino de las autoridades electorales, deberían ser las llamadas de alerta, ¿no? Para que se corrijan toda esta serie que tú conoces muy bien de falencias, de problemas, de obstáculos que se está viviendo en este momento y que todavía hay tiempo de corregirlo, porque la idea no es crear pánico electoral, como cuando se crea pánico financiero, que los capitales salen huyendo y el sistema se afecta. No estamos queriendo crear un pánico electoral para que la gente se asuste y no vaya a votar, al contrario, estamos todavía a una prudencial distancia del evento electoral y donde estos llamados es para que identifiquemos estas debilidades del sistema y del proceso y que las autoridades lo corrijan. Pero de nuevo, yo soy gran amigo de la Sala de lo Constitucional y ha hecho una magnífica labor, pero estamos cayendo en el hecho de que no se implementan las medidas. Y si bien es cierto, estamos a tiempo de denunciar y de prevenir, ¿quién estará a cargo de corregir todas estas situaciones? Fíjate que es una excelente reflexión la tuya, porque en primer lugar, por mandato constitucional, los jueces, los tribunales, tienen la obligación no solo de fallar en los casos que se someten a su conocimiento, sino de garantizar que se cumpla lo que han fallado. Por eso es que has visto que la Sala en varias ocasiones ha emitido fallos y sentencias de seguimiento, ¿verdad? Cuando ha dicho no se ha cumplido esta sentencia y emite un fallo de seguimiento. En los temas electorales quizás donde menos hemos visto esta jurisprudencia constitucional, y yo creo que porque la Sala ha pensado que la autoridad electoral, el Tribunal Supremo, tiene las suficientes facultades como para implementar las medidas. Recuerdo cuando se dio el voto cruzado por primera vez, que la Sala le dio a la Asamblea Legislativa 30 días para legislar, y sabiendo que la Asamblea, o presumiendo que la Asamblea no lo iba a cumplir ese plazo, dijo, si no lo hacen en 30 días, es el tribunal el que lo tiene que implementar. Y aún si el tribunal no lo hace, es el ciudadano por aquel mecanismo que tiene nuestro sistema constitucional de aplicación directa de la Constitución. Bueno, ahora estamos frente a eso. Hay algunas sentencias que no se han cumplido exactamente, esta del financiamiento, por ejemplo, de la publicidad o el principio de información para ver quiénes son los donantes, pero la Sala ya dio una medida cautelar y dijo, el Tribunal Supremo no inscribirá candidatos ni el Estado dará la deuda política a los partidos que no hayan cumplido con este fallo. Habrá que ver si la Sala se conforma con lo que aprobó la Asamblea Legislativa en la última plenaria, de que hasta cierto límite de $1.500 anuales no estaba la obligación de dar a conocer los donantes. Si la Sala se da por conformada, habría que pedirle que levante esta medida precautoria que dio. Si no, el tribunal está en la obligación de cumplir. O sea, no inscribir candidatos y no dar el financiamiento. ¿Cuál es el plazo para ello? El 1 de noviembre. O sea, pues que estamos a escasos días de que este plazo se cumpla. Vamos a ver cuál es la actitud. O la Sala reacciona y dice se tiene por no cumplido, o se da por satisfecha y levanta la medida cautelar, o le tocará al tribunal demostrar que es un órgano que capaz y con suficiente autonomía e independencia para hacer cumplir esa sentencia. Ahora, vamos a lo administrativo, Félix. A mí me preocupa mucho este problema que ha surgido con Smartmatic, una empresa que, tengo entendido yo, ha denunciado fraudes en Venezuela. Lo que a mí me preocupa es la manera como se contrató, y tú ya apuntaste muy bien los términos de referencia. Pero, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, nosotros, más que ponerlo en conocimiento del público, muy poco podemos hacer. Las autoridades sí. Es decir, y por eso este llamado y la importancia de un programa como el tuyo,
no solo por la seriedad y la responsabilidad con que aborda estos temas, sino por la oportunidad de hacerlo, como tú dices, en la búsqueda de la prevención, para que los problemas no se desborden y no tengamos que andar buscando cómo corregir las consecuencias, hay que prevenirlas. Fíjate, en el caso de Smartmatic, habría que explicarle a los televidentes que el tribunal sometió a licitación 2 tipos de tecnologías diferentes. Una era para realizar el escrutinio en las mesas, o sea, cómo contar los votos en cada JRB, y la otra es la transmisión de esos resultados, que es lo que se ha hecho desde que yo era magistrado. En esa época contratamos a GBM, que era una subsidiaria de IBM, de otros procesos contrataron a Indra, o sea, es algo que el tribunal ha venido haciendo permanentemente. El tema de contar los votos en mesa nunca se ha hecho. Era la primera vez que se iba a usar la tecnología para resolver uno de los sistemas más complejos del mundo por lo fraccionado que hacemos del voto. O sea, el fraccionar el voto lo complica el momento, y luego de hacerlo cruzado, luego de las preferencias, las marcas, entonces hacerlo eso a mano nos dio como resultado en el 2015 que más de 20,000 votos que estaban bien emitidos por el ciudadano fueran mal contados por los que estaban en las mesas. Entonces, para evitar eso se dijo, hay que buscar tecnología, y la tecnología lo resuelve. Hay varias empresas que han presentado soluciones diferentes, pero que por los términos de referencia y el monto asignado a ese proyecto no concursaron o no participaron. Smartmatic participó, pero no en esto, que es el problema que vamos a enfrentar, cómo contar los votos. Smartmatic participó y ha sido considerada, porque dijeron que fue la única empresa que participó para transmitir los resultados, que es donde habían más fondos para eso. Pero si eso, como te repito, ya se ha hecho. Y lo han hecho distintas empresas, GBM, Indra, el mismo tribunal podría haberlo hecho como se hace en Guatemala, que es el propio tribunal que tiene sus programas, sus hardware y sus equipos técnicos, y no depende del exterior. Pero bueno, aquí todavía estamos comprando ese servicio y ahí está Smartmatic. A mí no me preocupa mucho eso, porque lo que Smartmatic va a transmitir es lo que le den la mesa. Y si ahí está la falla, para mí este es el problema. La buena noticia es que el tribunal ha extendido unos días más el plazo para ver si nuevas empresas vienen a licitar en esta área. Con diferentes términos de referencia, pero ya mejorados. Ya cambiaron algunas de estas cosas que yo te comentaba al principio, porque fueron los señalamientos que hicieron las empresas. No podemos concursar con estos términos de referencia. Ahí es donde se encontró y se detectó que habían habido interferencias de personal administrativo modificando eso, porque el tribunal, los magistrados no lo sabían, hasta que las empresas dijeron, miren cómo nos ponen estos términos, son absurdos. Así que esa es la buena noticia, hay la oportunidad todavía en tiempo, pero va a necesitar que más voces como la tuya, las de este programa y la de más gente, se una para exigir ya al tribunal. Yo creo que nos debemos unir, porque yo estoy convencido de tu esfuerzo, estoy convencido del esfuerzo de personas como Paul Steiner, que apuntan hacia y luchan por la transparencia electoral, que para mí es lo único que puede salvar la legitimidad de nuestro sistema político. Entre más transparencia es un sistema, mayor confianza le da al elector y a los mismos actores. Ahora, ¿cómo garantizar la transparencia en una sociedad que ha estado educada, que ha crecido, que se ha acostumbrado a la opacidad? Aquí, cuando hablamos del principio de rendición de cuentas, nadie sabe de qué estamos hablando. En otros países, rendición de cuentas es que el funcionario, cuando va a ser electo, es más, en Estados Unidos, en Chile, tus fondos, porque eres empresario y quieres entrar a la política, los ponen en un blind trust, o sea, sí, en un fideicomiso ciego, que tú no lo ves ni sabes qué es. Lo puedes tocar. Ni lo puedes tocar porque vas a ir allá. Ni tú ni tu familia. Nadie, por eso se llama un fideicomiso ciego. Sí. Y cuando salís, rendís cuenta de decir, mire, con esto salgo. Pero aquí habíamos visto y hemos visto y seguimos viendo funcionarios que entraron con una mano adelante y otra atrás y ahora viven en mansiones y tienen un patrimonio que no sabemos de dónde surgió. Y que viven en el exilio dorado. En algunos casos. Entonces, esa cultura para nosotros era casi normal, de ver que la gente se enriquecía de manera veloz entrando a la función pública, como diputados, ministros, etcétera. Y no es así. Entonces ahora estamos exigiendo más y el ciudadano se está volviendo más crítico
y la auditoría social más eficiente. Una vez los diputados quisieron aumentarse el salario y salió una avalancha de voces y de opiniones que se retrocedieron. Entonces, esto es lo que hay que hacer, como tú decías, unámonos para exigir más transparencia, porque más transparencia implica más confianza en el sistema. Más confianza en el sistema significa mejor calidad en la representación y no tener que tener diputados que no pueden leer una cifra o les ve su hoja de vida y decir cómo estas personas pueden estar representando en un nivel tan alto como este o ministerios de gente que no tiene ninguna, digamos, un background profesional para la función que se le asigna. Entonces la calidad de la representación va a mejorar cuando haya transparencia. O sea, con la transparencia ganamos todos. No, y aquí estamos hablando de los que se enriquecen, ¿verdad? También eventualmente, pero será tema de otro programa, de hablar los que trabajan para, ¿verdad? Pero bueno, yo sí quisiera cerrar este segmento con las palabras aquellas de Stalin, que el dictador soviético, que dijo que no era importante el que votaba, lo importante era quién contaba los votos. Así que de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Félix, volvamos a ver quién vota. O sea, a mí me tiene muy preocupado el problema de los DUIs. Cómo no se ha contratado una nueva empresa o por lo menos licitado la elaboración de los DUIs. Tanto DUI que anda volando, que unos son duplicados, otros son de difuntos. El otro día supe que habían encontrado en un consulado en Estados Unidos cajones llenos de DUIs. Todo esto alimenta la suspicacia, o sea, para gente como yo que ya de por sí no creo en el sistema, esto a mí me alarma. Y con toda razón, a ti, a mí, a cualquier persona, cuando nos damos cuenta de todas estas inconsistencias, que a veces pueden ser errores técnicos, pero en otras ocasiones pueden ser vivezas políticas o búsqueda de ventajas políticas, nos preocupa. Fíjate que el tema de los DUIs es un tema que tiene que ver directamente con el registro electoral. Como eso es una figura constitucional, el registro electoral se creó en la Constitución del 83 y se le da a los partidos políticos el derecho de vigilar el registro en su depuración permanente. O sea, cuánta gente va saliendo porque se muere, cuánta gente va entrando porque cumple la edad, los 18 años, cuánta gente se modifica porque cambia de domicilio, de nombre, etc. Entonces, esa actividad que es permanente, antes todo se hacía en el Tribunal Supremo Electoral. Cuando surge el RNPN, o sea, el Registro Nacional de Personas Naturales, el registro electoral queda como un proyecto que el tribunal construye a partir de la información que le pasa el RNPN. Y la emisión del DUI, que es el DUI es un producto del RNPN cuando se cumplen 18 años, porque es un documento de identidad que sirve para todas las operaciones y acciones legales de un ciudadano, pero además para votar. O sea que el votar es una función adicional del DUI, porque la principal es ser un documento de identidad. Entonces, cuando se alteran los DUIs con fines electorales para poder asegurar que personas pueden votar más veces, lo que estás alterando es una función de Estado, quizás las más importantes. Después de las reformas liberales de los finales del siglo XIX, de 1886, cuando los registros civiles pasaron al Estado y se sacaron de las iglesias, que eran antes los monasterios, las iglesias que llevaban la fe de bautismo, fue una de las grandes reformas del Estado, separar la iglesia del Estado y que el Estado asumiera esta función, pues para garantía del Estado, porque tú sabes, como buen estudiante de la ciencia política, que el Estado tiene 3 elementos fundamentales: el territorio, la población y el sistema jurídico político. Pues la población debería estar
totalmente cierta, clara, dónde está, cómo está, pero es una de las disfuncionalidades que tenemos en el país. Casi un 25% de nuestra población vive fuera y no sabemos dónde está. Lo que tú dices, supuestamente con los DUI los íbamos a poder contactar en los países donde se permitía ir a obtener los DUI. O sea, esta es otra de las tareas pendientes del país, así como tenemos pendiente el territorio cada vez más depredado, más contaminado, menos, en fin, tenemos muchas tareas pendientes, pero hablando del tema electoral y de los DUI, que esa es la tarea que está en este momento apretándonos el zapato, yo diría de que primero establecer que el tribunal nos dé certeza, porque para que una persona pueda votar hay unos plazos en los cuales ya se vencieron muchos de ellos. Por ejemplo, ya nadie puede ser inscrito para efectos electorales y los que cumplieron o van a cumplir 18 años antes de ese día, también ya se venció el periodo y no han obtenido su DI, lo pueden ir obteniendo cuando vayan cumpliendo 18 años. Pero necesitamos más certeza, necesitamos que el tribunal nos diga exactamente cuál es esa mora que tiene de depuración, donde, como tú dices, hay personas fallecidas que todavía están ahí. Hay una tesis en el tribunal con la que se trabaja desde que yo estaba ahí, que es preferible tener un muerto en el registro electoral que sacar a un vivo del mismo, ¿no? Entonces, con esa tesis se han ido quedando algunas personas fallecidas por problemas de homónimos, por otras causas, porque no se presentó la partida de función, las razones que hay para sacar a alguien del registro electoral. Pero necesitamos que la autoridad nos dé certeza sobre eso, que nos diga, señores, vamos, porque ya hay un periodo de cierre del registro electoral, estos son los electores que están, y publicar las listas, y dar el plazo que toda legislación tiene para corregir eso. Porque cuando tú vas a tu alcaldía de tu municipio y ves que tu nombre está bien, pero que a la par tuya aparece una persona que tú sabes que falleció y que está ahí, o que ya renunció a la nacionalidad y se fue para otro país, o que está condenado por delito y por lo tanto tiene suspendidos sus derechos políticos y no debe estar ahí, entonces es un periodo para corregir ese registro. Esa es la parte que falta. Yo no tengo duda que el tribunal tiene suficientes técnicos para hacer eso. El problema está en que no comunican. Y al no comunicarnos, nos dejan, como tú dices, en la suspicacia, en la desconfianza, en el vacío informativo, y de ahí surgen ya muchas leyendas urbanas o muchas especulaciones, rumores de que te vota 2 veces, 3 veces, o hechos reales, como los que yo te comentaba, del municipio de allá de Ochapan y el otro que mueven gente. Entonces, esos son hechos reales, eso no es leyenda urbana, eso no es rumor, esos son datos que se presentaron con pruebas a las autoridades. Entonces, este es el tema que yo creo que hace falta también al tribunal, una política de comunicación que mantenga a la población debidamente informada y que le dé confianza. Pero imagínate tú, el día de la convocatoria de elecciones, el 4 de octubre, el discurso del presidente del tribunal, ¿cuál fue? Del 100% del tiempo del discurso, el 50% se dedicó a criticar a la Sala Constitucional, a confrontar, a generar un ambiente innecesariamente confrontativo, cuando lo que se trataba era de que hiciera un llamado a la población, incentivarla para que votara, explicarle cómo se está administrando el proceso, los avances que tiene, las mejoras que se han hecho para generar confianza. Eso esperábamos de un discurso de estilo en un acto de convocatoria de elecciones. Entonces yo pienso que esa parte es deficitaria. ¿Cómo comunicar? ¿Cómo explicar dónde estamos, qué estamos haciendo y cómo generar confianza para atraer, incentivar y promover la participación ciudadana en las próximas elecciones? Ahora, fíjate que ese discurso, a mí sinceramente, sin ser abogado, para mí eso automáticamente descalificaba al individuo del cargo que ostenta en el Tribunal Supremo Electoral, porque por menores cosas en las democracias verdaderas han metido presos a políticos. O sea, vemos a los 2 Jordis que están presos en Cataluña, ¿verdad?, por incitar a la violencia. Este individuo lo que hizo fue incitar a la violencia legal, a cuestionar un poder legítimo de la República. Entonces, ¿cómo vas a tener a una persona con este tipo de ideas representando un tribunal supremo electoral? Sí, esos fueron muchos de los cuestionamientos que se hicieron ante ese discurso, y los ojos de toda la comunidad
de la opinión pública, tanto nacional como internacional, se movió hacia el organismo colegiado, diciéndole, señores magistrados, ¿y esto qué es? Entonces los magistrados, uno a uno, empezaron a tomar distancia del discurso y dijeron, no, mira, esa es una opinión del presidente, o yo no comparto los términos de ese discurso. En fin, hubo una demarcación sobre el discurso de parte del resto de magistrados. Ahora, no sé si eso basta, si es suficiente para hablar o devolver esa confianza que tú y yo estamos demandando de que haya por parte de la autoridad para que los ciudadanos vayamos a esa fiesta cívica, que se nos convoque, que se nos facilite el acceso, que no se nos van a mover los centros de votación o dificultarlos de otra manera, pero me pareció que la posición de los otros magistrados había dado una lectura de decir, no miren, no es el pensamiento del tribunal, es del presidente. Pero fíjate que esto me trae a otro hecho, Félix, y tú pues con tu experiencia internacional, porque tu experiencia es vasta, me trae al hecho de nuevo, que estábamos hablando fuera de cámaras, esa convivencia que hay entre los partidos políticos para determinar el destino electoral de esta nación. A mí, te digo, yo confieso pues que soy arenero en el exilio, como siempre insisto, pero a mí me indignó la pasividad de Arena en algunos casos, para mí, de flagrante violación. Y este es otro caso, o sea, si se sabe que este individuo, ostentando el cargo de presidente del Tribunal Supremo Electoral, se atreve a dar este tipo de discursos, ¿cómo es posible que los demás partidos políticos no hagan algo al respecto? Sí, fíjate que es raro, porque uno esperaría reacciones. Claro. Ya para toma de acciones. Reacciones y acciones. Reacción, para la toma de acciones, para tomar decisión, para actuar. Pero yo la explicación que tengo, y a lo mejor pues, quizás no la vas a compartir conmigo, pero mi opinión es que cuando se trata de establecer las reglas electorales, los dos partidos grandes se ponen de acuerdo. Sí. No, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, no, porque como dijiste, yo soy arenero. No, y bueno, pero en el exilio. En el exilio. Que no comparto con ellos. Porque si ves desde dónde empezaron a ponerse de acuerdo, si tú revisas el decreto de aprobación del Código Electoral vigente, el actual, 2013, los dos partidos grandes son los que lo firmaron. O sea, salió con los votos de los dos partidos grandes. Los otros partidos no estaban de acuerdo y ahí los tenés. Si vas a ver el tema de la regulación del financiamiento, se ponen de acuerdo. Y eso en el espacio donde los partidos tienen que llegar a esos consensos, que es la Asamblea Legislativa, que es el órgano político por excelencia de una democracia para alcanzar consensos políticos. En un organismo colegiado no partidista, como es un tribunal, no deberíamos ver esas conductas, pero casi se reproducen. Fíjate que cuando yo presenté una demanda a la Sala de lo Constitucional por el tema de los candidatos no partidarios y le demostré a la Sala que había una inconstitucionalidad por la forma que se contaban los votos de ellos con relación a cómo se contaban los votos de los candidatos de los partidos, que era el sistema de representación proporcional que manda la Constitución, pero en el caso de los no partidarios aplicaban el sistema mayoritario, que no es constitucional. La Sala me dio la razón y estableció una regla que en el tribunal fue objeto de una pelea enorme entre los dos partidos de aplicarla o no, y era de poner todos los candidatos no partidarios en una sola lista para que se contaran los votos de los no partidarios y que entonces la lista de los no partidarios pudiera competir con la lista de los partidos y que entrara, si le correspondía uno o dos diputados no partidarios, los que tuvieran más marca, porque hasta el 2015 la forma era que les contaban a cada no partidario contra la lista del partido. Sí. Nunca iba a llegar ninguno, jamás, porque aún el partido más pequeño iba a tener siempre más votos al sumarlo de todos los miembros del partido que un solo no partidario. Pues bueno, eso fue un objeto de debate donde igual los partidos estaban, porque yo sé del debate, porque habían algunos magistrados que decían que hay que cumplir la sentencia,
pero los otros con un interés partidario se resistieron. Al final creo que hay un acuerdo y vamos a ver en esta elección del 2018 por primera vez que los no partidarios van a sumar todos sus votos y a lo mejor algunos sale favorecido y puede entrar a la asamblea. En todo caso, traigo este como ejemplo, no porque sea lo más relevante, porque la aritmética legislativa no va a variar, porque los dos partidos siguen manejando las mismas reglas. Si ellos hubieran querido que esto no fuese así, hubieran aceptado la propuesta que hicimos con Paul Steiner de cambiar las circunscripciones, La distritación. cambiar los 14 departamentos, porque eso es inconstitucional, y crearla en base a la población. No, y fíjate que eso, tú ya estás hablando de post, o sea, ya de cara al proceso electoral. Hablemos de las condiciones que se les imponen a los candidatos. O sea, eso de que un candidato independiente tenga las mismas obligaciones que todo un partido, eso... Desproporcionado. Totalmente. Pero además de eso, no tiene derecho al financiamiento público del Así Estado. es. No tiene derecho a tener vigilantes o representantes cuando se están contando sus votos. Es decir, participa en unas condiciones de desventaja que nunca vamos a ver un candidato exitoso. Distinto es en México, donde se ensayó ya por primera vez en las últimas elecciones la figura de los no partidarios y quedaron varios presidentes de gobiernos locales, miembros de congresos y hasta un gobernador, que ganó un gobernador en uno de los estados más importantes, de los más grandes, y ahora en esta próxima elección ya va a haber candidatos no partidarios para la presidencia de la República, pero tienen el mismo trato y reciben financiamiento del Estado y las mismas garantías para que la contienda sea por igual y que no hayan estos desequilibrios tan marcados como los tenemos aquí en el país. Sí, para ponerlo en léxico popular, ¿verdad? Es pleito de burro amarrado contra tigre suelto. Tigre suelto, exactamente. Que es a todas luces, para mí, lo que le quita legitimidad a nuestro sistema. Y eso es lo peligroso, Félix, porque tenemos que vernos en el espejo de Nicaragua y en el espejo de Venezuela. O sea, que son estados lejos de ser democráticos, son opresivos, porque inclusive Nicaragua es opresivo, aunque haya una aparente tranquilidad. Pero eso está rompiendo el esquema democrático de Latinoamérica. Por lo menos del modelo de democracias liberales, ¿verdad? De democracias representativas. Que es la única democracia. A la que hemos estado acostumbrados y a la cual hemos tratado de potenciar. Yo escribí hace años, cuando me tocó ir a observar el proceso electoral en México en el 2006, un artículo que se llamaba así, Los riesgos de la democracia representativa. Y hacía énfasis en dos hechos que me parecieron a mí sintomáticos cuando se inicia el siglo XXI, que fueron las elecciones en Estados Unidos desde el 2000, donde igual, es decir, Estados Unidos apareció como una república bananera cuando pasó un mes, más de un mes, y no sabía quién era el presidente, por lo que se había hecho en Florida, y que al final terminó con un fallo de la Corte Suprema, en una división, un voto muy dividido, 5-4, o sea que por la diferencia de un voto. Que fue la elección entre Bush y Gore. Sí, que Gore había ganado el voto popular, pero en los colegios electorales estaba la disputa por el colegio de Florida y que al final pues lo resolvió la Corte Suprema. Pero yo decía, esto anuncia el déficit de la democracia representativa, pero en un sistema muy particular que no es el resto ni de América ni del mundo, por el colegio electoral, que es una figura tricentenaria que lo que busca es garantizar la igualdad en los estados, en la representación, y que es muy propia de Estados Unidos. Y que es legítimo. Por ellos. Y han habido más de 100 propuestas de reforma al colegio electoral, una de ellas hecha incluso por la senadora Clinton cuando estaba de senadora en Nueva York, y que ahora le aplicó a ella, porque le sacó 3 millones de votos en el voto popular a Trump, pero Trump ganó los colegios electorales y es el presidente. O sea, esa figura es muy particular de Estados Unidos. No, lo que me llamaba la atención a mí, yo por eso hablaba de los riesgos de la democracia representativa en el caso de México, donde a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, hubo un triunfo de Calderón por menos del 0.5% de los votos, y
lo que yo sostenía era que no era el problema del sistema electoral, porque yo dirigía una misión de evaluación electoral y habíamos ido en abril y después en julio a observar el sistema, y reuniéndonos con las autoridades electorales, incluso les aconsejamos y nos hicieron caso que no publicaran la encuesta que habían hecho, el Quick Count, diseñado por la UNAM, con una muestra de 7,000 y pico de casillas, pero les decíamos, ustedes son autoridad electoral, y en México hay un sistema que se llama el PREP, que con eso era suficiente para dar un escrutinio anticipado de la población y no jugársela con una cosa que ya se vaticinaba y iba a ser muy reñida, la disputa entre Calderón y López Obrador. Lo que yo cuestionaba en este artículo era el rol de la presidencia, cómo el presidente, en esa época Fox, desde Casa Presidencial, porque lo documentaron, había lanzado más de 300,000 spots contra Andrés Manuel López Obrador, y esa figura del presidente que debe ser guardada y resguardada para que en una crisis política salga con autoridad a dirimirla o a resolverla, ahí se había perdido porque él había tomado partido. Entonces dije yo, esto es un modelo de crisis de democracia representativa, porque los roles se han modificado. Pero bueno, ese será como motivo de otra cosa. Y mira, y no vayamos a México, Félix, y será tema de otro programa porque ya se nos terminó el tiempo. Aquí ya pasó con la elección de Sánchez Serén. Y no, Funes tomó partido en el resultado electoral ante la pasividad de Arena, que yo lo encuentro sinceramente muy sospechoso. Así que creo que tenemos para varios programas. Un gran gusto, Alfredo. Mira, y te felicito, y como salvadoreño agradezco sinceramente la labor que tú estás haciendo. Gracias, gracias. Vamos a seguir mientras podamos. Cuenta con mi humilde colaboración. Muchas gracias. Por favor. No, perdón. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.